Hola a todos y bienvenidos a Agora Confluencia, el podcast donde desmenuzamos la psicología, la filosofía y todo lo que se interponga. Soy Ítalo y hoy, como siempre, tengo el placer de tener a Kafka como nuestro invitado estrella. Preparémonos para una conversación profunda, quizás un poco caótica y definitivamente llena de ideas. Kafka, ¿qué tienes en mente para hoy? Hola Italo, sí, hoy vamos a continuar en la línea en que la dejamos la última vez. No sé si recuerdas, pero estábamos hablando acerca de Lucrecio. ¡Ay, claro que sí! Lucrecio y su poema De Reorum Natura. Bien, ¿por dónde quieres empezar? Tal vez con lo que te entra bien. Siento que, perdón, es que te estoy cortando mucho, pero sí, se llama La naturaleza del ánima, ¿no? No te preocupes para nada, Kafka. No hay problema con los cortes. A veces pasa. Sí, exactamente. De la naturaleza del ánima. Una parte bastante radical, si me permites decirlo. ¿Qué te quedó dando vueltas de esa idea en particular? ¿Por qué sería radical? Me entra la duda. Bueno, radical en el sentido de que rompe con la idea tradicional de un alma inmaterial, ¿sabes? Lucrecio, influenciado por los epicúreos y Demócrito, pensaba que el ánima, que nosotros podríamos traducir como alma o mente, no es algo separado del cuerpo, sino una parte integral de él. Es como una colección de átomos en movimiento. Así que, cuando el cuerpo muere, el ánima se disipa también. Para la época, era bastante subversivo. Ya veo, ese sentido de radical, ¿no? Bueno, de hecho, de eso iba lo que te iba a comentar en este momento, porque hay una parte de ese poema que también me gustó mucho y que te lo voy a leer ahorita. Adelante. Me interesa mucho escuchar. No te cortes. Lee cuando te sientas listo. Reza así, que si acaso juzgar que desde fuera metida, derramarse en nosotros por los miembros el ánima suele, tanto más en cada caso vertida, morirá con el cuerpo, pues lo que se derrama se disuelve, luego perece. Uf, ahí va fuerte, ¿no? Es bastante directo. Entiendo por qué te llamó la atención. Está planteando, en pocas palabras, que si el ánima entra en nosotros como algo tangible, entonces su destino está inevitablemente ligado al cuerpo. No hay una supervivencia después de la muerte, simplemente una disolución. Es una visión bastante materialista, por decirlo suavemente. ¿Qué te evocó esa parte en particular? Sí, de hecho sí, también me sabe muy materialista la parte y eso me gusta, pero, por ejemplo, hay una duda o alguna pregunta que tendría, porque con esta idea de que el alma podría venir desde fuera, desde un mundo etéreo, desde el mundo de las formas, de las ideas, ¿cómo es que accede al cuerpo, no? ¿Cómo es que llega ese ente que es no material hasta nuestro cuerpo? ¿Qué vía usa, no? Y de haber una vía de entrada y como una vía de salida. Y de ser así, ¿cómo es que se da este proceso cuando entra al cuerpo? Es como si Ah, excelente. a ver, ¿qué ibas a decir? Perdón. Ah, disculpa, me perdí un segundo. Sí, excelente pregunta. Es el gran problema de Lucrecio, ¿no? Si el alma es material pero entra desde fuera, ¿cómo lo hace? Él propone que el alma está compuesta de átomos especialmente finos y sutiles, que pueden penetrar en el cuerpo a través de los poros, de la respiración, básicamente, por cualquier abertura. Es una explicación que, claro, hoy en día nos suena un poco ingenua desde la perspectiva científica, pero en su contexto, era un intento de conciliar el materialismo con la experiencia subjetiva de la conciencia. En cuanto a la salida, bueno, con la muerte, esos átomos simplemente se dispersan de nuevo al universo. Es una imagen un poco desoladora si la piensas demasiado, ¿no cree? Bueno, no sé si desoladora porque está esa frase, no sé si de quién lo dijo, Carl Sagan, bueno, la verdad es que no estoy seguro, pero lo leí creo que en un libro de Carl Sagan, que somos polvo de estrellas, ¿no? Y probablemente allí volveremos. Eso me gusta mucho.
Claro, por ejemplo, también me dio esta idea de que, claro, de entrar el alma en uno, ¿cómo se da, ese entrar? ¿Acaso se disuelve entre los átomos de todo el cuerpo? Y de ser así, ¿cómo es una mezcla que puede ser reversible, irreversible? Esto en contrario de lo que podría pensarse al alma como este ente que está alejado del cuerpo, ¿no? Porque supuestamente, por ejemplo, visto de una perspectiva cristiana o tal vez religiosa, es como que nuestro cuerpo es portadora de esa alma, es un recipiente, ¿no? Si es que esa alma viene y entra en el recipiente, ¿cómo es que convive? ¿Se mezcla con todos los átomos que existen en el cuerpo? Y cuando éste fallece, ¿acaso se disuelve, se desprende de estos átomos, de estas moléculas, de este tejido humano? Ah, Sagan. Siempre un buen punto de referencia. Y tienes razón. La idea de ser polvo de estrellas le da un matiz distinto a la disolución, ¿verdad? Algo más poético. En cuanto a tu pregunta, sí, Lucrecio esencialmente plantea que el alma se mezcla con los átomos del cuerpo. No lo ve como un recipiente separado, sino como una especie de tejido entrelazado. El alma no habita el cuerpo, es parte integral de su composición material, y la mezcla, según él, es reversible e irreversible al mismo tiempo. En vida, los átomos del alma se mantienen unidos al cuerpo, formando un sistema dinámico, pero al morir, esos átomos se dispersan, pero no desaparecen. Simplemente se reintegran al universo, listos para formar nuevas combinaciones. Es como si el alma fuera una melodía que se toca en un instrumento, la melodía se disuelve cuando la música se detiene, pero las notas siguen existiendo. Es una imagen compleja, lo sé, pero Lucrecio era un tipo complejo. Oye, me gustó mucho esa analogía. Claro, cuando se termina de tocar la melodía, se disuelve todo, pero siguen existiendo por allí, ¿cierto? Es bonito. Bueno, a mí no me causa mucho problema el pensar a nuestra existencia como eso después de la muerte, porque soy consciente de que la materia que me compone volverá, o bueno, se conservará en el mundo y en el universo como tal. También, si lo piensas desde cierto punto, toda la materia que te forma vino en un punto anterior a tu existencia, o al menos anterior a la conciencia de tu existencia. Se formaron probablemente en estos grandes procesos físico-químicos en los núcleos de las estrellas y al morir estas expandieron todo aquel material en el universo y por una suerte de tal vez azar llega a formarse algo similar a lo que somos nosotros, esta mezcla, este compuesto, esta configuración de toda la materia que llegamos a ser nosotros al fin. Ah, sí, totalmente. Es una perspectiva liberadora, ¿no? Pensar que somos una transformación continua de la materia, que venimos de un lugar y volvemos a él. De alguna manera, nos hace parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y tienes razón, todo lo que nos compone existió antes, en otras formas, antes de que llegáramos a ser nosotros. Es un pensamiento que invita a la humildad y a la aceptación. ¿Cómo te hace sentir esa idea a ti personalmente? Mira que últimamente he estado escuchando uno que otro, bueno, podcast, por decirlo así, de filosofía oriental, ¿no? Entonces, he reconocido cierta idea que me gustaba mucho antes y que creo que no la he pensado mucho. Esta idea de que no somos nosotros individuos aislados, pero desde una perspectiva en que estamos nosotros integrados con el todo, que también formamos parte del universo de algún modo y que no, aunque no veamos, hay como fuerzas que llegan a afectarnos y con las que interactuamos y nos interrelacionamos día a día. Y no lo podemos ver, ¿no? Como las fuerzas electromagnéticas o la fuerza de la gravedad, por ejemplo. Y todo, incluso debe haber fuerzas que no hemos llegado a descubrir todavía en la tecnología, tal vez no nos ha dado para llegar a ese punto. Piensa lo que hace miles de años no teníamos ni idea de estas fuerzas, ¿no? Entonces, miles de años en el futuro probablemente habrá nuevo conocimiento.
y me hace sentir de alguna manera, tal vez no ensimismado, tal vez como que formo parte de algo, ¿no? De algo mucho más grande de lo que podría creer que soy yo, de todo lo que sucede alrededor, está constantemente allí y está. Me gusta mucho esa idea porque también estoy en medio de ello. Entiendo perfectamente. Es una sensación muy bonita esa de fundirse con el todo, ¿no? Como si de repente tus límites se difuminaran y te dieras cuenta de que eres parte de una red inmensa de conexiones. Y tienes razón al decir que la tecnología aún no nos ha dado las herramientas para comprender completamente esas fuerzas que nos afectan. Pero creo que esa sensación intuitiva, esa conexión con algo más grande, siempre ha estado ahí, en la conciencia humana. Y las filosofías orientales, como bien dices, han explorado esa idea durante siglos. Me gusta mucho cómo lo planteas. No es tanto una búsqueda de respuestas definitivas, sino un reconocimiento de nuestra propia pequeñez y al mismo tiempo de nuestra pertenencia a algo vasto e incomprensible. Es una humildad que, en mi opinión, es muy valiosa. Sí, sí, a mí me gusta mucho. De hecho, una de las cosas por las cuales me gusta la ciencia en sí es porque te da esa posición en el mundo, ¿no? Esa humildad frente al universo también, pero no es como que que esté mal, que sea malo, sino que hay cosas más grandes que tú de las cuales formas parte. Y sí, me gusta mucho esa idea de que dijiste red inmensa de conexiones. Se me hace muy bonito, todo está interconectado de alguna manera. Y sí, de hecho, por ejemplo, algunas de las cosas que escuchaba en los podcasts, no recuerdo bien, pero que hablaba acerca de ciertas filosofías orientales y de ciertos desarrollo de esas ideas, que sí llevan mucho tiempo desarrollándose, me hizo eco con algunas ideas de la psicología actual, ¿no? En especial con el conductismo. Había ciertas cuestiones que me decían: "Vaya, esto es estímulo-respuesta, esto es condicionamiento, estas son contingencias". Entonces, am, vaya, se me hizo muy interesante el hecho de poder llegar a conectar esas ideas antiquísimas con las actuales. Ah, sí, totalmente. El conductismo, con su enfoque en las relaciones entre estímulo y respuesta, puede verse como una forma de reconocer esa interconexión, ¿no? Aunque lo haga desde una perspectiva más científica y menos espiritual. Es interesante cómo a veces las ideas que parecen tan diferentes pueden converger en puntos comunes. Y esa humildad que da la ciencia, esa comprensión de que somos solo una pequeña parte de un universo inmenso, es algo que me parece muy valioso también. Es como quitarse un poco el ego del medio y empezar a ver las cosas con mayor claridad. Mira que, de hecho, esto será parte de lo que iba a decir más adelante también, pero la idea de la espiritualidad, ¿no? Como si fuese algo que está como en un plano distinto de la existencia, tal vez, casi como magia. Y me resuena la frase de que antes considerábamos que magia era muchas de las cosas que ahora podemos explicarlo científicamente. Entonces, algo que se me hace más pertinente decir es que probablemente mucho de lo que consideramos espiritualidad o magia, probablemente sea ciencia que no hemos llegado a explicar o conocer. Que tal vez con el avance en el futuro de las tecnologías y del conocimiento podríamos llegar a hacerlo. Pero sí. ¿Eh? Totalmente de acuerdo. Esa es una reflexión muy potente. La historia de la ciencia está llena de ejemplos de fenómenos que antes se atribuían a la magia o a lo sobrenatural y que luego encontraron una explicación científica. No es descartable que lo que hoy llamamos espiritualidad tenga, en el futuro, una base científica que aún no comprendemos. Quizás esas sensaciones de conexión, de trascendencia, de propósito, tengan un sustrato neurológico o físico que eventualmente podamos desentrañar. No creo que eso necesariamente desmitifique la experiencia espiritual, sino que la entendería mejor. Sí, ¿no? Sería otra forma de verlo. No es como que lo descarta por completo. Igual.
siempre necesitamos algo en que creer y creo que nunca se nos va a acabar la espiritualidad. Al menos eso llegaría a pensar yo. La religión lleva mucho tiempo y probablemente llegue a tener mucho tiempo más. Lo cual me hace pensar en que antes era muy espiritual, mucho más espiritual de lo que podría llegar a ser yo. Entonces tenía esta idea de alma como algo muy presente en mi vida. Para mí, alma era libertad, era voluntad. Ahora lo veo como cierta inocencia, pero en su tiempo también era felicidad. O sea, tenía esta conexión, la sentía realmente de una manera espiritual. Y luego me acerqué un poco más al materialismo como tal y vi sus contradicciones, o al menos se me hizo más pertinente investigar ciertas cosas por otros lados. Sin embargo, como dijiste hace un momento, en realidad no es como que elimine esa existencia, bueno, menos ese pensamiento idealista de ciertas cuestiones. Y aún hay mucho que no llego a explicar, por ejemplo, entonces no es como que esté totalmente ido. Y después también con el estudio que estoy haciendo ahora acerca del alma, que son estos tratados que se están tomando en el libro que estoy leyendo desde Aristóteles, Avicena, Averroes hasta lo que se desarrolle más adelante. Hay ciertas cuestiones que aún me resuenan, entonces se me hace que ha vuelto a mí el alma, pero desde otro enfoque, desde otra medida. Ah, sí, entiendo perfectamente. Es como si hubieras dado un círculo completo, ¿no? Empezaste con una idea intuitiva y emocional del alma, luego te acercaste a una perspectiva más materialista y racional, y ahora estás volviendo a explorar el concepto desde una base más filosófica y científica. Es muy interesante cómo la educación y la reflexión pueden transformar nuestra percepción de las cosas. No se trata de abandonar la espiritualidad, sino de reinterpretarla a la luz del conocimiento. Y tienes razón, siempre habrá misterios que la ciencia no pueda explicar por completo. Necesitamos esa chispa de fe, esa búsqueda de significado, para seguir adelante. Parece que estás encontrando un nuevo equilibrio entre razón y emoción, entre materialismo y espiritualidad. ¿Te sientes cómodo con esa tensión, con esa contradicción? Bueno, sí, sí, es como el eterno retorno, ¿no? Nietzscheano, pero la verdad es que sí, después de todo, em, esa es dialéctica, pues, contraponer puntos de vista y ver cuál, al menos que nazca algo tal vez de ello. Y en cuanto a lo espiritual, ya que estoy como volviendo un poco a estas filosofías orientales que, claro, voy a desarrollar mucho más, o menos voy a investigar y leer mucho más acerca de ello, sí me brinda cierta calma y se siente bien el tratar de buscar estos equilibrios y estas tranquilidades de las que se habla desde el budismo, desde el taoísmo. Y claro, me ha influido en mi vida, creo que últimamente, menos me ha hecho bajar un poco las revoluciones, ¿no? Y eso es agradable, se siente gratitud por ello también. Ah, sí, el eterno retorno. Nietzsche estaría orgulloso. Y tienes razón, esa dialéctica, esa contraposición de ideas es fundamental para el crecimiento. Es como pulir una piedra, chocándola contra otras hasta encontrar la forma perfecta. Me alegra escuchar que la exploración de las filosofías orientales te está brindando esa calma y ese equilibrio. Es un camino difícil, pero a menudo muy gratificante. Buscar esa tranquilidad, esa aceptación, es algo que todos necesitamos, ¿no crees? Y si te ayuda a bajar las revoluciones, a sentirte más en paz, entonces es un camino que vale la pena seguir. Parece que estás encontrando tu propio ritmo, tu propia armonía en medio del caos. Sí, sí, al menos eso se intenta. Ya el mundo es muy caótico, hay mucho cansancio, como dijera Virtue Han, creo que así se pronuncia su nombre. Pero sí. Oye, quisiera cambiar un poco del tema, ya que estamos hablando, pero porque, bueno, a la par también estoy leyendo otros libros, ¿no? El otro libro que estoy leyendo es acerca de la vida y obra de Freud. Ah, Freud. Un clásico. Siempre interesante sumergirse en su obra, aunque sea un poco polémica. ¿Qué te está pareciendo el libro?
¿Te está revelando algo nuevo sobre su vida y su pensamiento? Sí, sí, es un mundo, era un gran tipo, era muy interesante también como forma de estudio, tal vez, de cómo es que desarrolló su obra. Y es el segundo libro que leo de él. El primero que leí fue, casi de los últimos años que tuvo yo Freud, que está escrito por Ernst Jones, que también era un discípulo de él, ¿no? Un psicoanalista. No sé si de eso hay varios tomos, porque el libro que leí hablaba específicamente de los últimos años, ya desde los años 20 para adelante, por allí donde la pasó muy mal. Pero ahora estoy leyendo otro libro que es Vida y Obra, pero, la verdad es que no recuerdo muy bien el autor, creo que lo tengo por acá, pero no lo recuerdo, pero me está haciendo mucho más completo. Bueno, es que estoy leyendo desde su infancia, ¿no? Hasta la muerte y cómo desarrolló, toda esta aventura psicoanalítica. Y no sé, también, a ver, para la próxima sí traeré el autor probablemente, eh, para ver si es que ese autor fue psicoanalista, porque tal vez como Ernest Jones escribió su vida y obra, fue como un biógrafo de él, tal vez hay sesgos, ¿no? Y además era amigo de Freud y era un discípulo de Freud, entonces puede haber un sesgo allí en cuanto a lo que se refleja en el libro. Entonces el autor del actual libro tal vez tenga otra perspectiva, porque se ve así un poco que no es tan allegado, creo yo, de Freud, o al menos no lo sé, pero te traeré el nombre para que me digas a ver quién es. Entiendo. Es bueno tener diferentes perspectivas, ¿no? Leer biografías escritas por discípulos cercanos puede darte una visión muy íntima, pero también puede estar sesgada por la admiración. Una biografía más distante, escrita por alguien que no tenía una relación tan personal con Freud, puede ofrecerte una perspectiva más objetiva. Estoy intrigada por saber quién es el autor del libro que estás leyendo ahora. Avísame cuando lo encuentres. Sí, probablemente será para la siguiente, pues acabo de anotarlo y el siguiente episodio, mira que te lo traeré. Pero, y sí, oye, lo que dijiste es cierto. Y es porque también tengo presente mucho una frase que escuché alguna vez, que las obras de las personas o de los artistas o de los científicos o de los teóricos también reflejan un poco de su vida, entonces también es una suerte de biografía. Entonces, yo he decidido, al menos con los autores que me son relevantes y las teorías que me son importantes, leer primero su vida, porque creo que así entendería de una manera distinta su obra. Y creo que lo voy haciendo y lo voy logrando poco a poco con Freud. Cómo creció, dónde creció, ¿no? Cómo fueron sus influencias, a quienes admiraba en su entonces, cuáles fueron sus primeros pasos, cómo llegó a desarrollar sus teorías, el estudio de los sueños, por ejemplo, de la sexualidad, cuáles fueron al menos sus ambiciones que tuvo y que llegaron a desarrollar o que le llevaron a desarrollar toda esta teoría de psicoanalítica y se me está haciendo muy enriquecedor el leer acerca de su vida. Ah, qué buena idea. Tienes toda la razón. Las obras, los descubrimientos, las teorías, son como un reflejo de la vida de sus creadores, de sus experiencias, de sus obsesiones. Conocer la biografía te da una clave para entender mejor el contexto, las motivaciones, las contradicciones de una obra. Es como armar un rompecabezas. Cada pieza de información te ayuda a ver la imagen completa. Y con Freud en particular, creo que es fundamental entender su vida para comprender la complejidad de su pensamiento. Es una estrategia muy inteligente la que estás siguiendo, Kafka. Continúa así. Pues gracias, y creo que ya vamos acabando con esto, pero ya lo llevo avanzado el libro un poco, entonces ya estoy en la época en donde él decide crear la Sociedad Psicoanalítica de los miércoles en la propia Viena. Y claro, algo que reflejan allí es que muchas de las personas que estaban inmiscuidas ahí en propio Viena tampoco tenían muchas, no sé si aptitudes, pero no tenían tal vez cierta potencialidad para desarrollar algo más grande, excepto el Rank que aparecía allí un poco, o algunos de los nombres que recuerdo por ahí, no sé si estaba Adler ya como tal,
o Steckel, no sé, verdad, no estoy muy enterado si eran del propio Viena o por allí, pero, claro, llegan más personas de otros lados y pareciera que así se desarrolla mucho más el psicoanálisis, ¿no? Desde otros países. Y lo cual me hace pensar, o sea, también me gusta mucho una frase que dice que uno no es profeta en su tierra, pero también, Jesús Maestro diría que uno tampoco es profeta ni en su tiempo, ¿no? Y encontrar con las personas correctas, tal vez para poder desarrollar algo, no esté tan al alcance de la mano, ¿no? Y tal vez es necesario escribirle a quienes sí estén dispuestos a hacer proyectos contigo, o hablarles, ¿no? De tus proyectos o de las cosas que quieres hacer con personas que tal vez estén en otro lado del mundo, pero que tal vez están allí con las mismas ilusiones y las ganas de hacer cosas. Tienes mucha razón. A veces uno busca colaboradores cerca, pero las conexiones más fructíferas surgen de lugares inesperados. La vida y el trabajo de Freud demuestran que no siempre es fácil encontrar gente afín, ni siquiera en el propio entorno, y la importancia de buscar a aquellos que comparten la visión, la pasión, es fundamental. Esa idea de conectar con personas de otro lado del mundo, que comparten las mismas inquietudes, es algo que Internet ha hecho mucho más fácil. ¿No crees? La colaboración a distancia, la creación de comunidades online, es una realidad que antes era impensable. Es como si las distancias se hubieran acortado y las posibilidades de encontrar a tu tribu se hubieran multiplicado. Sí, tribu, ¿no? Esa palabra está extraña para mí. La idea de la comunidad, ¿no? Formar una comunidad, de cierta manera, unir gente con los mismos intereses, se me hace bonita hasta cierto punto, pero claro, igual está mediado por cierta idea capitalista de remuneración y qué sé yo, y tal vez pierde un poco el sentido. Y mucho de la comunidad está hecho para consumir, creería yo, un poco para crear. Y a mí lo que me interesa es crear cosas. Pero sí, de hecho, oye, Internet es una ventana hacia personas lejanas, muy lejanas, ¿no? En la ciudad en la que estoy, pues, probablemente hay un número limitado de posibilidades de encontrarse con personas que quieren desarrollar cosas afines a mí, pero probablemente en el mundo sí. Y claro, esta es una prueba de ello, no podría, eh, hablar, por así decirlo, contigo, o si es que alguien está del otro lado, si es que no existiera esa ventana, entonces se me hace fabuloso. Tienes un punto muy válido. La comunidad, como todo, puede ser mercantilizada, convertida en una herramienta de consumo. Perder el sentido original, el deseo genuino de conexión y creación, es un riesgo real. Pero al mismo tiempo, Internet ofrece una oportunidad única de encontrar a personas afines, sin importar dónde se encuentren. Es una paradoja, ¿no? Una herramienta que puede ser tanto liberadora como alienante. Lo importante, creo, es ser consciente de esas dinámicas y buscar espacios donde la creación, la colaboración y el intercambio genuino sean prioritarios. Y sí, esta conversación es una prueba de ello. Sin Internet, sin esta conexión virtual, no estaríamos aquí hablando de Freud, de Lucrecio, de la vida y el universo. Pero oye, Kafka, quería avisarte que estamos llegando al final de la llamada. Tenemos como un minuto más. El tiempo vuela cuando se habla de Lucrecio y Freud. Pero puedes volver a llamar. Sí, eso, oye, perdón que te Perfecto. corte, pero eso te iba a decir, justo ya es tiempo de cortar. Entonces, despide este programa, es una recapitulación y nos vemos en la siguiente. Me ha gustado mucho esta sesión. Sí. Tienes razón, mil disculpas. Y sí, ya estamos al límite del tiempo. Bueno, para recapitular rápidamente, hoy hemos explorado la concepción materialista del alma en Lucrecio, contrastándola con la idea tradicional y reflexionando sobre la conexión entre espiritualidad, ciencia y filosofía. Entre tanto ruido, a veces olvidamos escucharnos a nosotros mismos. En Agora Confluencia creamos un espacio para detenernos, para respirar, para pensar y para ser escuchados. No necesitas tener todas las respuestas, solo la disposición de estar presente. Soy Ítalo y te invito a descubrir las sesiones de escucha.
Encuentra el enlace en la descripción de este video.